time has arrived to show our gratitude with the highest distinction for everything our great and admired friend, mentor and patron, Professor Vint Cerf, has done for humankind, for the engineers, and for me in particular. It's an enormous privilege to give this oration as the nominator from our university, which is from now on also his, to someone whose work has had one of the greatest impacts on society in the last half-century. Time will probably increase this description even further, since we have already gone from 16 million users in 1996 to 1 billion by 2006, to now stand at half the world's population, 3.6 billion users right now, June 2016. Yo podría iniciar mi laudatio de una forma clásica, diciendo que Vint Cerf pues, es considerado uno de los padres de Internet, que se licenció en matemáticas en la Universidad de Stanford en el año 65, que obtuvo pues, un grado y un máster en Computer Science en the UCLA en 1970 y el grado de doctor en el año 72. Pero esto es una información que gracias a la compañía que actualmente vicepreside, a la Wikipedia y a una red de Internet cada vez más ubicua, ustedes podrían obtener si en esta misma sala les dejo 73 segundos y un móvil. Dado que intentar exponer la biografía del equivalente a la vida de 3 personas en el cuerpo de una, con su trepidante ritmo de vida, sería francamente imposible en pocos minutos, y leerles su currículum de 73 páginas sería simplemente absurdo. Voy a intentar algo realmente difícil. Compartir lo que hace Vint a una persona excepcional en muchos ámbitos y merecedor de esta máxima distinción académica. Como padrino, procuraré hacer la laudatio del candidato y el discurso de bienvenida al claustro de profesores de La Salle de una forma que les resulte histórica, como nunca antes se haya hecho. Voy a intentar, pues, contarles su historia desde un punto de vista personal y de vivencias comunes para aportar el máximo valor y conocimiento de quien considero una de las grandes figuras universales del siglo XXI. Es importante notar que por primera vez en la historia de la humanidad, las personas que han hecho historia están vivas. Jesús y los evangelios se escribieron 300 años más tarde, cambiaron el mundo, pero nadie hizo una historia en tiempo real, o es la primera vez en la historia de la humanidad en la que nos encontramos en que podemos hacer esto. Empecemos por el principio. Vint es un fan de las matemáticas y de los números. Nació en New Haven, Connecticut, ciudad costera ubicada entre Boston y Nueva York. Por lo que además de una persona pacífica, es también muy atlántica. Y que si hacemos el cuadrado del número del mes en que estamos, podremos saber el número de horas que quedan para que cumpla los 73 años. Un precioso número, primo, permutable, que a mí, personalmente, me evoca básicamente al número del autobús donde hice la mayoría de mis integrales triples, mientras me transportaba hacia esta escuela de ingeniería, mi primera residencia durante casi una década. He dicho primera residencia. Pero que además, si lo representamos binariamente, veremos que es un precioso palíndromo, 73 en base 2 es el palíndromo. Posiblemente, nadie de esta sala sería capaz de tolerar el jet lag como él lo soporta. Ni a nadie de los presentes le organizan las reuniones por continente. Analizando su tarjeta de viajero frecuente, me confesó que acumula un total de casi 5 millones de millas viajadas en los últimos 40 años. Básicamente lo que equivaldría a más de 21 viajes a la Luna, 10 de ida y vuelta y un poco más. O bien a circunnavegar alrededor de la Tierra 600 veces. Muchos me preguntan siempre, ¿y a su edad? ¿De dónde saca la energía para resistir este frenético ritmo de vida que lleva?
No sé si desvelar el secreto, Bint, pero para una persona que ha pasado muchos años pensando en hexadecimal, para él 73 años, pues del resto de humanos que funcionamos en base 10 son tan solo 49. Bueno, pero aún más. Si sustraemos 40 años exactos de la edad de Bint, siempre tendremos la fecha exacta de nacimiento del sistema de los nombres de dominios, o DNS, posiblemente una de las piezas más importantes de la red, y que permitió que Internet escalara de una forma tan rápida. Cosa que toca Internet, cosa que transforma radicalmente, incluidos los más reacios sectores a cambiar, quedan totalmente transfigurados. La industria discográfica, por poner un ejemplo, la editorial, la publicación de los resultados de la ciencia, las telecomunicaciones clásicas que llevaban décadas sin cambiar, por no decirlo. Es interesante reflexionar por qué tenemos una tarifa plana, todos en casa de voz, cuando esto, hasta el año 2000, parecía imposible. Las pesetas por minuto, aún se acuerdan. Ahora, aún le toca a la televisión, a los medios de pago y a la banca. Pero les puedo asegurar que nos quedan aún muchísimos y buenos cambios por ver. En el año 92, Bint, conjuntamente con Bob Kahn, su colega, y otros pioneros, fundaba la Internet Society, a la que tengo el honor de servir como presidente en su capítulo español. A principios del 95, 2 docenas de entusiastas cofundábamos el capítulo catalán de la Internet Society, uno de los primeros del mundo, y es allí donde empiezo a conocer su figura. El día 23 de junio del 99, día de su cumpleaños, tuve la gran suerte de desvirtualizarle en San José, California, durante el INET, momento en que nuestra escuela de ingeniería era magistralmente liderada por el entrañable y extrañado doctor Daniel Cabedo y Puy, que en paz descanse, y quien estaría muy orgulloso de lo que ha conseguido la dirección actual de este centro. Todos tenemos un momento wow, ¿no? Es decir, cuando seguramente ustedes vieron la web la primera vez, dijeron wow. Yo hacía años o décadas que no hacía wow, hasta que en el 2015 me pusieron un casco de realidad virtual y volví a hacer wow, esto va a volver a cambiar el mundo. Entonces le pregunté, ¿cuál es su momento wow? Y básicamente me dijo, estaba yo en Rand Corporation, tenía solo 15 años en el 58 y sucedió en Santa Mónica, una empresa que se llamaba Systems Development Corporation, spin-off de Rand, que en este momento realizaba investigación clasificada para el Ejército del Aire de Estados Unidos, colocando radares en el norte de Canadá orientados hacia Rusia, la Unión Soviética en ese momento, para transmitir la información del radar a través de líneas fijas hasta Santa Mónica, donde se recogerían todos estos datos en un sistema informático que se conocía por el nombre de SAGE, Semi-Automatic, quiere decir que no era todo Automatic Ground Environment, nunca llegó a funcionar. Este sistema se construyó utilizando válvulas de radio, por tanto, la idea en que los datos se transmitieran desde el radar y se mostraran a través de grandes pantallas y que fueran procesadas por SAGE le cautivó, más sobre todo porque el estar en el centro del sistema, literalmente debías entrar en el ordenador para usarlo, algo que le causó una sensación enorme, salas llenas de válvulas de vacío sobre las paredes, fascinándole la idea de tener un ordenador conectado con algo que estaba tan lejos, a tanta distancia. Unos 2 años después, en el año 60, su buen amigo de bachillerato, Steve Crocker, actual presidente del Consejo de Administración de ICANN y autor del primer protocolo de ARPANET, el RFC número 1, publicado el 7 de abril del 69, un día después del nacimiento de quien os habla, por lo que os puedo decir que a mi joven edad soy de los de antes, y obtuvo el permiso para utilizar algunos de los ordenadores de UCLA. Literalmente me dijo, me acuerdo que me invitó a que fuera con él a probar el ordenador Bendix G15 de UCLA. Un poco después me fui a Stanford como estudiante y por supuesto enseguida hice todos los cursos que me fueron posibles sobre ingeniería informática. Usábamos una máquina Burroughs BEC 5500 y programábamos en Algol. Pero si le pregunto cuál fue su primera experiencia en Internet, no, porque no existía, en ARPANET, y si lo preguntamos al padre de Internet, la respuesta fue la siguiente: es que realmente Bint fue la persona adecuada en el momento y el lugar adecuado.
poder estar en UCLA, en los albores de ARPANET, justamente cuando el profesor Len Kleinrock, autor de los modelos de teoría de colas, creó el centro de medición de la red en el año 69, fue decisivo. Fue precisamente en ese año en que se hizo la licitación para crear los IMPs, Interface Message Processor, o conmutadores de paquetes de ARPANET, con lo que Steve Crocker y Bean enseguida se ofrecieron voluntarios para ese proyecto. Bueno, con lo que Steve, a partir de allí, mientras eran estudiantes, pues empezaron a trabajar. Y cuando BBN, la empresa que ganó el contrato público, empezó a trabajar, UCLA obtuvo otro contrato para hacer el centro de medición de esa red que iba a construir BBN. Y se fueron a trabajar allí, Bean concretamente en calidad de programador principal. Estas son fotos históricas que podéis ver de los manuales del usuario. Son los originales, los Sigma 7 de UCLA y de Stanford, y las fechas en que se conectaron. Si alguien os dice, ¿sabéis cuál sería el cumpleaños de Internet? Pues posiblemente sería en el 69, el 29 de octubre, y le llamamos nuevas tecnologías, os lo recuerdo, estamos en el 69, y era fácil hacer un mapa de la red en esos momentos. Una servilleta, pues podías hacer 4, ahora es un poco más difícil. Bueno, pues en el 69, como os decía, BBN gana esto, y ya empezaron en el 75 a tener el primer iPhone, IP Phone. ¿Sí? ¿Lo veis? Nuevas tecnologías, todos sois modernos. Bueno, pues en el 75 teníamos esto. Un poco antes, en el 74, Louis Poussin, el padre del concepto del datagrama y de la red Cyclades, propuso llamar a Internet, a lo que conocemos como Internet ahora, Catenet. No porque hubiera suspendido y iban a septiembre, bueno, ahora vais a julio, ¿no? Pero Catenet era la contracción de Concatenated Network, red concatenada. ¿Por qué? Pues porque teníamos a las distintas redes, a Cyclades, teníamos a ARPA, estaba National Physics Laboratory en Londres, y teníamos pues todas estas redes concatenadas. Poco a poco se cambió de Catenet a Internetwork, y al final pues quedó Internet. Veamos un poco cuál fue la visión de Bean en esa época, ¿no? Básicamente dice, creo que la característica más importante es que la red es agnóstica en cuanto al transporte. No importa si el paquete se transporta a través de fibra óptica, por satélite, radioenlace, línea fija, cable Ethernet, no importa, y además no sabe lo que transporta. Sabe que está transportando esos paquetes de Internet, pero no sabe lo que significan los bits que contienen dichos paquetes. De este modo, el contenido de las aplicaciones de Internet está sujeto a la interpretación de que él hagan los ordenadores en los extremos, y por tanto, no a la red misma. El principio de conectividad de extremo a extremo es de los que más caracterizan a la red. Lo que ha hecho es apoyar una explosión de aplicaciones que la gente ha sido capaz de escribir y que son relativamente independientes a la arquitectura básica de esta red. Por lo que no se necesita, y es muy importante, ningún permiso de un operador para experimentar nuevas ideas. Simplemente se hace, y esta es una condición que genera grandes incentivos para el desarrollo de nuevos productos. No se necesita, repito, permiso de nadie para intentar o probar cualquier cosa dentro de ella. Si no, imagínense en la época clásica pre-internet, si a un operador de telecomunicaciones va al chico que inventó Skype y dice, oiga, voy a probar aquí en su red un software que sirve para llamar gratuitamente. Bueno, no hace falta que les diga la respuesta. Entonces, en Internet lo puedes probar. Y si funciona, pues adelante. Bueno, resumamos muy rápidamente su contribución a este gran desarrollo. Después de entrevistar personalmente desde el año 94, cerca de 320 pioneros de Internet a lo largo y ancho del planeta, me siento capacitado para aseverar sin mucho riesgo a equivocarme que a pesar de que este gran puzzle tecnológico tenga una paternidad altamente distribuida y compartida, que podríamos repartir entre no más de 800 personas, el nombre más consensuado y citado como padre de Internet es el suyo. Y son las personas, como veis, les llamo unsung heroes,
porque realmente son perfectos desconocidos todas estas personas, pero si hacemos un sociograma como he hecho, veremos pues que su nombre figura en la primera línea y bueno, como os decía, a pesar de que Larry Roberts, Bob Kahn, Bob Taylor, Donald Davis, Len Kleinrock, John Postel, Paul Baran, Steve Crocker, Frank Hurt, Louis Buzyn y Steve Wolf, por este orden, pueden compartir también la paternidad intelectual y tecnológica de lo que llamamos Internet, nadie como Cerf ha seguido su trayectoria durante tantas décadas. Preocupado por cualquier de los aspectos que ha tenido que ir superando esta enorme red de redes. Siempre me gusta preguntarles al propio inventor sobre qué es de lo que más se siente satisfecho o orgulloso. No siempre coincide con el motivo por el cual la gente conoce a dicho innovador, como es el caso del creador del email, recientemente fallecido Ray Tomlinson, quien hizo grandes contribuciones a la predecesora ARPANET y un montón de inventos, y el email para él era uno más, motivo por el cual no se dejaba entrevistar por nadie, y por eso ustedes ni le conocen, pero en cambio utilizan su invento cada día y les ha cambiado literalmente la vida. Al preguntarle, pues, por su propia contribución, el propio Bing destaca el diseño original, junto con Bob Kahn, del protocolo TCP. La posterior división en TCP/IP, el haber liderado el Internet Architecture Board, haber fundado la Internet Society a nivel mundial, junto con Bob Kahn y Lyman Chapin en el año 91, siendo su presidente durante 3 años y formando parte de la junta directiva de ICANN, para nombres y números, en el año 99, siendo su presidente desde el 2000 durante largos 7 intensos años. Podemos rápidamente inferir que nuestro candidato se ha dedicado a trabajar y a resolver problemas que la mayoría de nuestros coetáneos ni siquiera se han planteado. Es el caso de la Interplanetary Network, que a día de hoy se encuentra ya en funcionamiento. IPN, recuerden este acrónimo. O lo que es lo mismo, Internet a través del espacio interplanetario. Fue un trabajo iniciado en el año 98 en el Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, California. Me decía, espero que la NASA y otras agencias espaciales internacionales adopten nuestros nuevos protocolos DTN, redes tolerantes al retardo. ¿Qué pasa cuando estás cambiándole el nombre otra vez a Internet y le llamas la EarthNet y después pones la MarsNet, la PlutoNet y a partir de aquí pues te pasa un asteroide o alguna cosa que durante 5 horas te corta la conexión? Pequeño problema, pues tenemos que cambiar, retocar este TCP/IP para hacer un protocolo tolerante al retardo. Esto que parece tan normal cuando se lo explico, posiblemente ustedes ni se lo habían planteado. Él no es que lo haya pensado, sino que lo ha resuelto y lo ha hecho. Y a día de hoy la NASA ya tiene este protocolo en marcha. Es más, para abaratar costes, él siempre dice, hombre, ya que vamos a Marte, ponemos la cajita con el TCP/IP, ya lo tenemos allí para que así... Vale. Esto que, bueno, puede parecerle normal para él, para los otros coetáneos, pues no lo es tanto. Está 40 años avanzado a su civilización. Bueno, vamos a ver algunos hitos, los milestones. Algunos hitos, porque pensemos que Bing, además del diseño del protocolo por el cual es conocido, TCP/IP, los que no sean más del sector de ingeniería, TCP/IP lo pueden asimilar al Esperanto, aquel lenguaje que todos los ordenadores hablan a día de hoy y que gracias al cual hasta un Mac y un PC se entienden. Antes no sabíamos ni dónde poner el disquete, la compatibilidad era manifiesta. Pues gracias al TCP/IP al final, y nadie ha hecho nada, ni los señores de Apple bajaron del burro, ni los del PC tampoco, o sea, pero sí que se entienden gracias a este lenguaje universal. Como les decía, pues en los orígenes, en el año 68 este señor, Bob Taylor, pues predijo en unos pocos años, eso se equivocó, pero los hombres podrán comunicarse más efectivamente a través de una máquina que cara a cara. Todo el mundo se rasgó las vestiduras, pero ¿qué dice? El otro día vi en un restaurante que ponía, hemos apagado el wifi, hablen entre ustedes. Pues debe ser que es eficiente hablar así, porque está todo el mundo de esta manera. Bueno. Bob Taylor
Concretamente, el 12 de abril del año 68, desapareció 2 horas en el Pentágono y fue lo que tardó en convencer a su jefe para que le diera $1 millón de la época, en el 68. Es muchísimo, para crear una red que se llama ARPANET. Fijaros porque esto es curioso. En 40 años hemos construido una historia que está llena de mitos y de mentiras. Es más, este señor, cuando la revista Time escribió pues, que Internet, o ARPANET en este caso, se había creado para resistir a un ataque, una bomba nuclear, él escribió, dijo, no, lo hicimos para resource sharing, para compartir recursos, y porque la administración americana pues, no tenía suficiente dinero para poner, cuando hacías investigación en computer science, un computer. Cuando un computer vale $3.000 millones y tienes 144 universidades, pues compras uno o ninguno, pero no 144. Entonces, yo siempre digo, Internet se inventó a la catalana para ahorrar. Básicamente, esto es el motivo, no es tanto militar, sino como para más poder hacerlo. Dicho esto, en diciembre del 74 se produce la primera especificación, porque sepan que ARPANET funcionaba con el es Network Control Protocol, NCP, Network Control Protocol. Funcionaba con un protocolo antiguo y todos ustedes saben que ARPANET era la madre de Internet, ¿no? No, eso es otro mito. No tiene nada que ver. Una Internet que es 2 o más redes. Una red de redes es 2 o más. Bien, pues si cogemos una fotocopia, una instancia de la red ARPANET y la copiamos, entre ellas son incompatibles. ¿Esto es una Internet? No, Pedrín. Por tanto, necesitamos otro protocolo, que es el que creó BIN, el TCP, que sustituyó al NCP. Y el TCP es realmente el que pues dio la vida a esta nueva red. Aquí tenéis la red como se veía en el año 73, ARPANET, pero en diciembre, no es hasta el 74 que BIN, poco, a little younger, pues hasta, it looks familiar. Hizo este famoso artículo que después se implementó, pero cuando dice se implementó, fue él el que lo implementó y además lideró varias implementaciones. En el 74 aún tenía algunos errores, pero ya existía la especificación completa y Yogen Dalal, Carl Sunshine y BIN programaron aquella primera versión. Poco después empezó la implementación y aparecieron una serie de nuevos diseños. En el año 76, a esta hora estábamos en el 74, en el 76 se fue a trabajar para el gobierno federal de Washington, D.C., concretamente en ARPA. ¿A qué hacer? Pues a dirigir el programa de Internet, el de paquetes vía radio, Packet Radio, y el de satélite, SatNet, y el de seguridad, y esto lo hizo hasta el año 82. Después, el 22 de noviembre del año 77, y esto es muy importante, se produce la primera conexión, o la primera gran demostración exitosa de la interconexión de 3 redes con tecnologías distintas. Es por eso que podemos realmente hablar de un cumpleaños de Internet, pues podía ser este 22 de noviembre del año 77. ¿Por qué? Porque por primera vez, con tecnologías de acceso distintas, Packet Radio, SatNet, Packet Radio por radio, la SatNet, como su nombre indica, por satélite, y ARPANET vía terrestre, se interconectaron las 3 para crear una Internet. Y solventaron el Internet Working Problem, el problema de que sistemas absolutamente distintos pues, se pudieran conectar. Y básicamente eso se hizo conectando hasta Noruega y el University College of London. Ayer estuvimos cenando con Peter Kirsten y aquí los tenéis. Estos serían los 3 héroes absolutamente desconocidos que hicieron posible este invento. Lo que veis aquí detrás lo he encontrado en los archivos, that was in the archive of SRI, y es cortesía pues, de Don Nilsson, y es el primer mapa de esta red. He repintado un poco para que se vea mejor, ¿no? En rosa ARPANET, veis la red aquí, la de paquetes, y bueno, básicamente, y estas son fotos pues también muy antiguas sobre la primera red de paquetes, que la escondieron en una furgoneta del PAN. Repartir el pan, no es broma, no. Esta es la furgoneta, concretamente. Aquí tenemos el BIN, liderando la prueba, el 22, como os decía, de noviembre del año 77, ha llovido. Y después, en el año 83,
fue cuando le contrata, de alguna manera, En el año 83, el 1 de enero, se produjo la mayor extensión de Internet para toda la comunidad de investigación de ARPA. ¿Por qué? Porque fue cuando se cambió de NCP a TCP. El switchover o cutover, we call it. Imaginad, por la noche, 31 de diciembre, y el 1 de enero ya tenía que nacer con todos los protocolos. Esto tendríamos que hacerlo ahora otra vez, porque vamos con el TCP versión 4 y tendríamos que poner la versión 6. La 5 no me pregunten por qué, pero no existe. La versión 6. Y esta versión 6, claro, como dice Bin, cada vez es más difícil cambiarle el motor a un avión mientras vuela. Sí, entonces tenemos que cambiar. Es muy difícil, por eso no se migra. Llevamos 10 años intentando migrar a la versión 6. ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, otra vez, Bin Cerf juega un papel decisivo a principios de los 80, cuando da un dinero a los señores de California, de Berkeley, y concretamente a Bill Joy, para implementar su TCP/IP y ponerlo incrustado dentro del Unix. Fíjense, también estaba allí, es como Forrest Gump, siempre estaba ahí cuando pasaba, estaba impulsándolo. ¿Por qué? Posiblemente esto que casi nadie conoce sea la cosa más importante, porque la mayoría de universidades tenían Unix. Y si tenías pues tres grandes, ¿no? Era el DECnet o Unix, o bien podías tener IBM. Y entonces, bueno, si tenías que comprarte el pack de comunicaciones, tú ya tenías tu máquina allí, pero con el pack de comunicaciones costaba mucho. El Unix ya venía por defecto. La gente cada vez tenía más Unix para comunicarse. Entonces, pues esta fue una estrategia realmente muy buena para esparcir Internet por todas las universidades del mundo. Fíjense que Internet no entró por las empresas, entró por los centros de innovación, especialmente por la universidad. A principios del año 83, le contrata la compañía privada MCI, operador de telecomunicaciones, y el 27 de septiembre de ese año, del 83, lanza un primer correo electrónico privado, MCI Mail, un servicio que era comercial y, bueno, pues básicamente lo vendía. Pero de nuevo, Bin marca otro hito en la historia de Internet al ser el primero en solicitar permiso para conectar su correo privado al troncal o al núcleo de la NSFNet, la National Science Foundation Net, que esta sí que es realmente la madre de Internet. ARPANET podríamos llamarle la abuela, pero la NSFNet era la madre. Y fíjense cómo él explica el origen de Internet. Dice, bueno, conectamos nuestro MCI Mail allí, dice, y otras empresas lo han hecho después de nosotros. Es verdad, seguimos conectando nuestras redes de nuestras organizaciones al core de NSFNet. Bueno, pues fíjense también que antes, cuando ustedes piensan que Internet nació de la nada, no es así. Había 47 otras redes en los años 70, 80 y 90 que competían con Internet. Otros protocolos, SNA, UCP, un montón de protocolos que los vemos aquí cuando aparecen y cuando desaparecen. Hacer esta gráfica me llevó casi 6 meses y no se ve toda. ¿Por qué? Pues porque básicamente cuando muere una red nadie lo documenta. Tuve que ir a preguntar a cada una de las personas pues, que lo fui haciendo. Y fíjense que al final convergen todas en esta nubecita que vemos a la derecha, que es Internet. O sea, algunas, como Infobía, Portal, como redes, no valían nada. Infobía la utilizábamos en España para acceder a ¿dónde? A Internet. Y vamos integrando y quedan redes de acceso. En el año 90, este señor, podríamos decir que no inventó nada. ¿Por qué? Pero sí que hizo algo que es poner la multimedia y el hipertexto, cosas que ya existían, los enganchó en Internet. Y de alguna manera, antes eso que era dificilísimo, yo me acuerdo aquí, en verano del 92, en La Salle, era francamente complicado, con un terminal de fósforo verde, una máquina Unix, y nos conectamos a la Universidad de Israel. ¿Puedes bajarme algo? Después no funciona, pero bajo. Realmente era muy complicado y dependía de la ubicación donde encontraras tú las cosas. Pues gracias a esto, la información se desubicua. Tengo el mismo esfuerzo para bajarme un programa de Australia que de Massanet de Cabrenys, de aquí al lado. O sea, hago un clic y ya no sé lo que hago. Por tanto, se desubica la información a nivel físico como a nivel conceptual.
Un poco más tarde, el año 94, Marc Andreessen y Eric Bina, y es importante, Eric Bina, porque siempre nos lo descuidamos, normalmente va por parejas, Vincerf por Khan, Marc Andreessen, Eric Bina. Tenemos, todo el mundo conoce a Tim Berners-Lee, pero casi nadie conoce a Robert Callao, del CERN, que son los dos que hicieron, siempre hay alguien, nosotros los humanos somos muy simples y solo podemos recordar uno, pero las cosas normalmente se descubren en grupo, y en este caso pues siempre nos olvidamos a Eric Bina. Crearon Mosaic, el primer navegador gráfico. Poco más tarde, en el 94, pues crearon la compañía Netscape. Todo esto se produce y van pasando muchos hitos que no les voy a contar en donde estaba Bing. Quizás sí, bueno, pues que sí que al final, en octubre del 2009, ICANN, pues perdón, hay uno que es importante. El 15 de septiembre del año 2005, ICANN aprueba el dominio de alto nivel .cat. No es que sea importante, importantísimo, siendo Vincerf su Chairman of the Board y uno de los grandes valedores ante el resto de la comunidad internacional de la candidatura ideada desde ISOCCAT y magistralmente promovida por dos ilustres miembros de nuestra asociación, a la que se añadieron 68.000 personas y entidades más, un número que nunca se había alcanzado por ninguna otra candidatura. Estas personas están aquí, Manel San Román, y otras personas de las cuales pues, estamos muy orgullosos. Desde el año 2015 veremos que Bing promueve toda una serie de soluciones al gran problema que significa la pérdida de datos por la imposibilidad física de acceder a ellos. Acabamos con, a nivel de publicación, ¿no?, la importancia del registro escrito de las cosas. Yo no quisiera terminar esta laudatio en forma de introducción a la figura del principal padre creador de Internet sin agradecerle personalmente su continuo soporte durante tantos años en mi investigación particular y su ayuda constante al ánimo que publicara el resultado de esta exploración en formato de un libro para curiosos, que no es estrictamente un compendio de historia, sino más bien un relato ameno de pequeñas historias de muchas personas, resultado de una larga y paciente singladura. ¿Qué es lo que hacemos? Pues básicamente coleccionar estas historias y las digitalizamos y grabamos sus voces de todas estas personas que en un futuro los historiadores podrán coleccionar, podrán trabajar, podemos establecer fuentes primarias. Esto es mi ratio de producción, que no es muy alto, en la segunda década, porque mi investigación va por décadas, no por años, y pues vamos al número de entrevistas acumuladas, estamos a las 320, como os decía antes. Pues esto es otra manera de hacer historia, cuando pones a todos los pioneros juntos y les entrevistas, y les haces hablar, y les grabas en alta definición. En un juzgado esto sería un careo, porque entonces la gente que han estado allí no miente delante de sus colegas. Y entonces les grabo. Como no soy ni historiador ni periodista, pues me he inventado mi propia técnica. Y al final esto, pues gracias al esfuerzo de muchas personas, y concretamente de Bing, pues llegó a su fruto, después de 19 años de investigación, 5 escribiéndolo y 3 años maquetándolo, pues llegamos a hacer este libro. No es el Arial 12 y hacemos una novela el viernes por la tarde. Es muchas fotos, queríamos que fuera multimedia, pero queríamos que fuera en papel. Sea Digital Champion, quiero que esta investigación dure 20 años, que por aquí 20 años podamos seguir leyéndola. Y además, pues pasas tu móvil y directamente te enviamos un MP3 a tu dispositivo, con lo cual puedes oír la voz de esa persona explicándote cómo creamos Internet, los distintos padres de Internet. Acabamos pues con algunos rasgos personales que estoy pues muy, digamos, contento y muy orgulloso de poder explicarles. Bing es un gran amante y conocedor del vino y de toda su cultura. Deciros que le hemos llevado estos días, he estado por aquí, por allá, y es un gran evangelizador. Es muy amigo de sus amigos y les trata muy bien. Bing ha estado siempre detrás de su creación. Él es así. El humor, the humor is the only thing that allows you to survive
every pressure and crisis. Especialmente cuando hubo las guerras entre el TCP/IP y el OSI, que era pues lo que todos los gobiernos instaban a que se implementara. Este es su primer día en Google, en el año 2005. Imaginaros, la media de edad debe ser de 18 o 22, por decir un poco exagerado. Pues bueno, pues fue un shock para los empleados de Google, realmente fue con la toga que vistió Llorenç Valverde, que tenemos también pues, la ilusión y la gran alegría de tenerle con nosotros, ¿no? En las Illes Baleares. Fíjense lo que Joan Batet, también presente, y Manel Sanromà hicieron con de las pocas fotos que tenemos de Einstein cuando en su visita en España, en el año 23, ¿dónde acabó? Pues acabó en la Espluga. Acabó en la Espluga, y esta es una foto de Einstein, de las pocas que se conservan de él, en la Espluga de Francolí. Y fíjense, en el año 23, que en el año 2005, en junio ahora, pues intentamos reproducir, son los mismos niños no, pero sí que son las mismas casas, y el coche tampoco, porque es un poco más actualizado, ¿no? Bueno, pues deciros que cuando alguien pone siempre a las personas por delante de las cosas, uno se rodea de personas interesantes, pasan cosas muy interesantes. Pero si además dicha persona coincide y se añade cuando se tiene una memoria prodigiosa, cuando se tiene una educación exquisita y un trato cercano y amable, cuando se es detallista hasta el extremo, capaz de poner el acento en mi apellido, de 3 letras, pero siempre me hacen 2 faltas, pues en un teclado que no es ASCII, poner un acento tiene mérito, por tanto se lo agradezco muchísimo. Cuando se lucha por dejar un invento abierto y sin patentar para el bien de la humanidad. Cuando se tiene al lado a una mujer extraordinaria. Sigrid, this goes for you. Cuando se piensa mucho más allá del tiempo y se tiene una gran familia, realmente pasan cosas extraordinarias. Y claramente, haber persuadido con pasión y diplomacia a todos para conectar todos los ordenadores incompatibles, repito, incompatibles, propietarios del mundo, utilizando TCP/IP, es algo realmente extraordinario e inaudito. Terminemos hablando de algunas de las cosas que ha conseguido Vint. Posiblemente ha puesto a sus pies a todos los presidentes de Estados Unidos, que le han dado pues, varias medallas. Ha recibido el premio Príncipe de Asturias, que es la máxima distinción que hay en este país. Ha recibido el Turing Award de la ACM, que es el Nobel de la informática, para que entendamos, porque no hay Nobel por ingenieros. Yo siempre digo, es que esto no puede ser, tenemos que cambiarlo, no hay manera. Ha recibido de la Reina de Inglaterra el máximo distintivo, ha recibido el cariño de todos sus amigos en la Internet Society, ha recibido bastantes doctorados honoris causa, y no quiero leerlos porque se aburrirían, pero sí decirles que los primeros fueron de aquí, y concretamente, lo ha dicho nuestro rector, pues fue en la Universidad de las Illes Baleares. Ha recibido el National Hall of Fame Induction. ¿Y cómo ven a Vint sus colegas? Este es el examen más duro. How are you seen by others? I made this exercise. I asked most of your friends and colleagues, in one sentence, how would you define to Vint Cerf? I made this exercise. So this is the answer to this. For instance, Vint is the masterful creator of the TCP, the network workhorse. Larry Roberts es el arquitecto de ARPANET. With passion and diplomacy, Vint persuaded everyone to connect all the computers in the world using TCP/IP. Yogen Dalal. I think he's the only man in IT who really knows how to properly tie a necky. Dan Morrow. Vint listens well, is kind and persistent. Bob Metcalfe, the Ethernet inventor. The man who has the same birthday of the DNS is the Internet's paladin, Paul Mockapetris, DNS inventor. Bob Kahn said,
the co-creator of the TCP, said about him. For me, Bing has been a great collaborator in every sense of that term. Together, we were able to make the TCP/IP protocol happen. For decades, he has been an ambassador extraordinary to the entire internet community and instrumental in many, if not most, of the social organizations that are critical to the overall functioning and evolution of the internet. Bob Kahn. Finishing my welcome speech to LaSalle URL, and knowing you like poetry, I couldn't end it without asking a great common friend of us, Dennis Jennings, the non-American man who made TCP protocols officially mandatory in the US. He says, "Dear Bing, in the deepest forest, I am told, that covers the entire known world, there are great trees now growing old. These are the elders, but one stands free, straight and tall, a handsome tree that legend says was first to be. A suavely covered manly tree, with wisdom of the savant he, a leader born to craft his trade, a friend to all that seek his aid, a connoisseur of all that's fine, of code and people, food and wine. But even he could not have known that one great thought, so early born, would bring such change for good and ill, and change so much for all. What a pleasure to know you as a friend." Dennis Jennings. Bing, moltes gràcies. Gràcies. Thank you. For all what you have done for us, your friends, for the engineers in particular, and for the whole of humankind. I hope someday we will be able to properly recognize it. És per tot això que he exposat que molt agraïm al Dr. Cerf que hagi acceptat la proposta de formar part de la nostra comunitat universitària dins de la Universitat Ramon Llull, un pioner cabdal innovador d'internet en una escola d'enginyeria també capdavantera en estudis relacionats amb l'àmbit de les telecomunicacions, la informàtica, les xarxes i les tecnologies d'internet. Avui, Enginyeria i Arquitectura La Salle, entitat que porta més de 50 anys formant enginyers i doctors en telecomunicació, té l'honor d'encapçalar a tota la comunitat universitària i els ciutadans de Barcelona, homenatjant aquest irrepetible amic, savi, tecnòleg, científic i humanista que és en Bing Cerf. Consegüentment, per tots els motius que he exposat anteriorment, crec amb tot el meu convenciment que el Dr. Cerf és plenament mereixedor de la més alta distinció que avui li concedirem. Rector magnífic, autoritats acadèmiques, distingits doctors, membres d'IP, col·legues de la Internet Society, enginyers, emprenedors, amics, senyores i senyors, moltes gràcies.